Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias por todas tus misericordias, por tus bondades, porque nos permites estar ante tu acatamiento en este día domingo último del 2025. Gracias por tus misericordias y tus bondades, Señor, y oramos, Padre, porque nos des luz, nos des guía, nos permitas comprender lo que tienes en tu santa palabra para nosotros en esta ocasión. Te lo suplicamos, Padre nuestro celestial, buscando la edificación de nuestros corazones, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, esta época del año generalmente se caracteriza porque estamos pensando cuántos kilos vamos a bajar, cuánto ejercicio vamos a hacer el próximo año, qué tanto vamos a realizar en cuanto a nuestros proyectos, de qué forma, en qué manera vamos a progresar en nuestras familias o nuestra economía, si vamos a cambiar nuestro atuendo, nuestro auto, etc. Estamos pensando en nuestros propósitos del año venidero. Y el propósito de este, iba a decir de este estudio, pero en realidad de esta reflexión, es que tengamos la mayor conciencia de que nuestro propósito aquí es más allá de lo físico, es gozar de Dios y vivir con Él felizmente por el resto de nuestros días, sea aquí en la tierra o en su presencia. Pocas veces nos ponemos ese tipo de metas en un fin de año, principio de año, ¿no? Casi siempre pensamos en que después de las fiestas decembrinas, que hemos incrementado nuestra ingesta alimenticia, pues tendremos que reducir esa tanto cantidad de alimento como exceso en nuestro cuerpo, ¿no? Y que vamos a empezar a hacer ejercicio y que a lo mejor queremos terminar de estudiar algún grado escolar, que a lo mejor queremos empezar a estudiar un idioma adicional o queremos modificar nuestro lugar de trabajo o nuestra profesión, queremos mejorar de alguna forma en ese sentido, etcétera, etcétera. Pero todas esas metas se quedan aquí en la tierra. Cuando el apóstol Pablo, en Filipenses 3, nos dice, prosigo al blanco, en el versículo 14, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, no está refiriéndose a una meta asequible aquí en la tierra. Está refiriéndose a una meta espiritual asequible en la eternidad. Una meta no solo por venir, sino una meta por lograr, por alcanzar, hasta que estemos en la presencia del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos metas más allá de nuestras temporalidades?
Por ejemplo, recién estaba leyendo sobre una construcción del arquitecto Gaudí que se llama la Sagrada Familia. Probablemente muchos de ustedes lo conocen. Es un templo en la ciudad de Barcelona, España, que se ha llevado más de 100 años en construir. Gaudí dejó todo listo para que se construyera y todavía a la fecha no se ha terminado de construir. Me parece que van a ser 125 años en total de construcción, más que la vida del arquitecto, más que la mayoría de las vidas de nosotros y de muchas personas. Cuando faltaban como unos 50 años, hace unos años, no sé exactamente cuántos faltaban y cuántos eran, a mí me sorprendía mucho esta edificación. Dije, ¿y cómo por qué se tiene que tardar tanto tiempo y por qué lo siguen haciendo, ¿no? ¿Por qué no simplemente lo dejaron y ya? La verdad es que es una obra arquitectónica muy notable, muy espectacular, muy interesante, pero a lo que voy con esta ilustración es que pocas veces tenemos metas que sobrepasen nuestra vida o nuestro tiempo de vida. En este caso, así sucedió y todavía se está cumpliendo esa meta. Pero nosotros realmente no pertenecemos aquí, somos peregrinos, no somos de la tierra, no somos del mundo. Así dijo el Señor Jesucristo en su oración intercesoria antes de llegar a la cruz. Le dijo al Padre, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y así es, nosotros no somos de esta tierra, vivimos en esta tierra, tenemos que sobrellevar las limitaciones de esta tierra, sí, por gracia de Dios tenemos la bendición de la vida y disfrutamos la vida en tanto que estamos aquí, pero ¿qué tanto estamos conectados, vamos a utilizar ese término, qué tanto estamos conscientes de la vida por venir? No el año próximo, sino cuando Dios nos llame a su presencia. Muchas veces nosotros como padres estamos ocupados, a veces preocupados, en dar la mejor educación a nuestros hijos, pagar las mejores escuelas, que tengan los mejores cursos extraescolares o extracurriculares, que puedan llegar a una universidad de renombre para que tengan mejores oportunidades laborales o mejores opciones de conocimiento, que hagan un posgrado posteriormente. Y no digo que eso esté mal, no está. En realidad es una bendición, Pero ¿cuánto ponemos de atención en la vida que va después de esa vida? En cuanto a nuestros niños, nuestros hijos, niños, adolescentes, jóvenes, incluso adultos. ¿Qué tanto estamos poniendo de atención y de cuidado para prepararlos para esa otra vida a la que deben acceder porque por ti deberían conocer de esa otra vida? ¿Qué tanto los estamos preparando? ¿Qué tanto estamos claros, que ellos están claros, que esa vida es más importante, es más trascendente? Porque aquí las cosas se acaban. Lo dijo Job en su momento: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. No nos llevamos nada,
Bueno, hasta los rockeros lo saben. Y lo digo porque hay un músico que probablemente conozcan o conocieron porque ya falleció, que se llamó Jim Morrison. Él escribió un libro que se titula Nadie sale vivo de aquí. ¿Sí? Aún en su desconocimiento de la palabra de Dios, tenía el conocimiento completo de que nadie sale vivo de aquí. Si estamos claros, hermanos. Si nosotros tenemos ese conocimiento, estamos traspasándolo a nuestras generaciones futuras. No solamente nosotros, que debemos tenerlo bien claro y consciente. Por eso debemos y podemos decir, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero que no solo sea yo, sino quienes me siguen detrás. Y digo quienes me siguen detrás porque estoy ciertísimo que todos los que tienen hijos o hijas, aunque sea uno, habrán visto y habrán constatado que literalmente lo que hace la mano hace la atrás. Como actúa el padre o la madre, idénticamente reaccionan los pequeños, especialmente cuando son chiquititos, cuando a lo mejor todavía ni hablan, pero se comportan igual, se paran de la misma forma, ocupan su cuerpo de la misma forma, las manos, la gesticulación, los movimientos, los argumentos que tú puedes dar, los dan ellos mismos. De esa forma, sabiéndolo o sin saberlo, tú estás siendo ejemplo. Aunque no sean tus hijos incluso, aunque sean tus sobrinos, aunque sean primos, tú estás dando ejemplo. Si tú prosigues al blanco, vas a dar el ejemplo apropiado. Pero no solamente que casualmente vean si prosigues tú al blanco. En este caso, la recomendación es que sea un ejemplo consciente, un ejemplo explícito, un ejemplo explicado. Sí, hijos, muy bien, vamos a iniciar el 2026, por gracia de Dios. Y sí, vamos a, ahorrar para adquirir un auto. Sí, pero vamos a orar porque de Dios venga esa bendición. Vamos a prepararnos para que cuando lo podamos tener, esa bendición sea de servicio a la iglesia, sea de servicio a la obra de Dios, sea útil delante del trono de Dios. Parece que no, pero cambia completamente. Ya esa intención de guardar unas monedas o unos billetes deja de ser meramente una meta física asequible para aquí y se convierte en una meta que cuando Dios permita que se pueda lograr, será de bendición espiritual también. Porque le vamos a dar gracias a Dios porque recibimos esta bendición, porque le vamos a dar la gloria a Dios a través del uso de este bien o servicio que estamos adquiriendo. Y entonces
Ya no estamos nada más viviendo en este plano, en esta tierra, sino estamos viviendo sobre la tierra en tanto que llegamos a nuestra habitación celestial, a nuestro destino permanente, a nuestro lugar donde permaneceremos por la eternidad, que es un lugar inenarrable, es algo espectacular, es algo maravilloso. Lo dice la palabra de Dios y apenas podemos vislumbrar un poco de lo que significa este sitio en donde permaneceremos eternamente con el Señor. Pero desde aquí vamos. No es hasta que lleguemos allá. Pensemos, por ejemplo, en Abraham. Con razón le llamamos el padre de la fe, porque Abraham creyó que iba a ser padre de multitudes, aunque no tenía ni un hijo. Lo creyó antes de tener un hijo. Y tuvo un hijo que no era el de la promesa. Y siguió creyendo que tendría al hijo de la promesa. Y nació Isaac. Y después de que nació Isaac, Dios le pidió que lo sacrificara en el monte Moria. Recordarán esa historia. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo: ay, Señor, después de 100 años apenas tengo un hijo de la promesa y ¿ya me lo quieres quitar? No dijo nada, ni a su esposa, ni a su propio hijo, ni al siervo que los llevaba. Se fueron y llevaban el fuego, llevaban la leña, pero no llevaban un animal para sacrificar. Y el propio hijo, Isaac, le pregunta a su padre: oye, papá, pues aquí traemos la leña, traemos el fuego, pero ¿y qué vamos a sacrificar? ¿Y qué dijo Abraham? No le dijo: pues Dios me pidió que fueras tú, por eso no llevamos otra cosa. No. Le dijo: Dios se proveerá de holocausto. Y en el instante que Isaac ya estaba amarrado, ya estaba dispuesto para ser sacrificado, dice la palabra de Dios que Abraham levantó su mano para hacer caer el cuchillo sobre su hijo, y hasta ese momento Dios lo detuvo. Ni un segundo antes. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué habrá sentido Isaac? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. En última instancia, Isaac perfectamente podría haber pensado que Dios fue su salvador, porque su papá iba a cometer en contra de él. Pero después seguramente entendió que Dios se lo había pedido. Y como Abraham tuvo la fe para decir: Dios se proveerá de holocausto, así hubo un holocausto. Un animal que antes no habían visto, pero después del evento voltearon y se percataron que allí estaban engarzadas sus astas
en un zarzal y pudieron tomar a ese animal y sacrificarlo a Dios en Moria. Esa no fue nada más una prueba para Abraham, fue una enseñanza para Isaac. La palabra de Dios no nos revela si antes de ese momento Isaac había escuchado la voz de Dios, pero allí la oyó. Y sin duda alguna para Abraham fue un alivio, un descanso, un remanso de paz, porque todos los que somos padres podemos pensar lo que podría estar pasando en la mente de Abraham en ese momento. Es más, es altamente probable que nosotros no nos hubiéramos atrevido a hacer algo así. Por eso es de enseñanza, porque Dios no estaba probando a Abraham. Dios conocía el corazón de Abraham. Tampoco estaba probando a Isaac. ¿Saben por qué lo hizo Dios? Por ti. Para que tú cuando lo leas conozcas al Dios vivo y verdadero. Para que tú sepas que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Dios que venimos a adorar aquí, hoy. Es el Dios que nos bendijo en el 2025 y es el Dios al que nos encomendamos para el 2026. Y que pase lo que pase, Él está allí para protegerte, para cuidarte, aunque parezca que no. Aunque todo suponga que nos ha olvidado, pero no. Entonces, ¿verdaderamente estamos prosiguiendo al blanco? ¿Estamos conscientes de que nuestra vida no es para el 2026? Aunque el Señor nos permita muchos más años. No es solo el 2026, no es el 27, el 28, el 30, no. Nuestra vida es para la eternidad. Prosigo al blanco significa que quiero llegar a la Jerusalén celestial, que quiero permanecer con Dios por la eternidad. Algo que pocas veces se menciona es que el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, es el sitio en donde se fundó la ciudad, originalmente de Salem y posteriormente Jerusalén, hasta nuestros días. Sigue siendo el mismo lugar en donde Dios demanda ser adorado. Hoy esa Jerusalén todavía está en pugna, en batalla, en lucha. Pero ¿qué dice el Salmo 122? Pedid por la paz de Jerusalén. Hoy tenemos que pedir por la paz de Jerusalén. Y esa paz de Jerusalén no es un tratado de paz que se logrará y que permitirá estar tranquilos en Jerusalén solamente. No, la paz de Jerusalén llegará cuando el Señor Jesucristo reine desde Jerusalén sobre toda la tierra. Y eso lo conocemos como el reino milenial. Aún por venir. Y aún por venir, pero recién acabamos de leer en Navidad, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Si nos damos cuenta, ese niño que celebramos su nacimiento, aún le falta llegar a reinar como príncipe de paz. En tanto que sucede eso, tú prosigues al blanco. Debes proseguir al blanco. Debemos proseguir al blanco. Y debemos, tanto nosotros en lo personal, como los que dependen de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que dependen de nosotros, debemos todos proseguir al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús. Hacia el final del capítulo 3 de Filipenses, fíjense ustedes lo que dice Filipenses 3, ¿sí? 20, dice: mas nuestra vivienda es en los cielos. ¿Se fijan cómo dice? Nuestra vivienda es en los cielos. No dice será. No dice en algún momento llegará a ser. No, nuestra vivienda es en los cielos. O sea, aquí vivimos, aquí tenemos un hogar, tenemos una casa, pero es pasajero. Nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, es decir, la segunda venida del Señor. Dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo esperamos? Porque Él prometió venir por nosotros, ¿cierto? Y fíjense lo que dice, hermanos, el versículo 21. El cual, es decir, el Señor Jesucristo, transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Vamos a desglosar este versículo 21. Dice el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Filipos, los filipenses, que el Señor Jesucristo transformará nuestro cuerpo humano físico actual para ser semejante al cuerpo de su gloria. Esto, en términos de estudio de la profecía bíblica, se conoce como el arrebato, el momento del arrebato en el que seremos transformados, los que estemos vivos en ese momento, nuestros cuerpos serán transformados a cuerpos glorificados y pasaremos a la gloria eterna. Este es el próximo evento en la línea de tiempo bíblica profética. Ahora, de verdad, de hecho en la tarde vamos a ver una serie de cuestiones que estamos viviendo el día de hoy que nos indican que este evento está a las puertas, verdaderamente a las puertas. Aquí la cuestión es, ya no solamente estamos prosiguiendo al blanco, la pregunta es, ¿estamos esperando este momento? Más aún, ¿estoy preparado para que este momento venga y yo me vaya con el Señor? Hay un canto que dice, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, ¿cierto?
Y dice, yo no me quedo, me voy con Él. También dice, yo no me quedo, quiero ser fiel. Quiero ser fiel, quiero ser fiel. ¿Para qué? Para irme con Él. En tanto que estamos aquí, debemos proseguir al blanco para mantenernos en fidelidad y que este evento no nos tome por sorpresa. Que este evento no nos tome por asalto. Porque en el momento que nos percatemos de que sucedió, ya no va a haber vuelta atrás. Ya sucedió. ¿Y por qué digo en el momento que nos percatemos que sucedió? Porque en la palabra de Dios dice que esto sucederá en un abrir de ojos, ni siquiera en un abrir y cerrar, en un abrir de ojos. ¿Sabían ustedes que en promedio somos ciegos alrededor de media hora al día? Todos. Y no cuando dormimos, porque cuando dormimos no vemos, pero por otras razones. No, mientras tenemos los ojos abiertos y estamos conscientes, somos ciegos por el parpadeo. Si juntamos todos los parpadeos de un día, suman aproximadamente media hora que no vemos. Pero lo hacemos tan rapidísimamente, en fracciones de segundo, que ni nos percatamos. ¿O están ustedes conscientes de cada vez que parpadean? No, ¿verdad? A lo mejor cuando se nos mete una basurita al ojo y entonces sí le hacemos conscientemente el parpadeo, pero fuera de eso, normalmente no nos percatamos del parpadeo. Pues en ese tiempo seremos transformados y arrebatados. Lo cual quiere decir que no hay tiempo para decir, ay Señor, se me olvidó esto, permíteme, ay, ya voy, espérame. No, nada, no hay tiempo. Por lo cual debemos estar preparados permanentemente para que sea el momento que sea, estando listos, nos vayamos con Él. Por eso es tan importante hoy, al terminar el 2025, tener clara y conscientemente en nuestras mentes y en nuestros corazones que queremos proseguir al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Porque si lo estamos haciendo conscientemente, si lo estamos viviendo constantemente, estamos preparados. En Mateo 24 dice el Señor, bienaventurado el siervo que cuando su Señor viniere, lo encontrare velando. Y eso no quiere decir que perdamos el sueño, que no durmamos nunca, no. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que estemos apercibidos permanentemente, que estemos conscientemente buscando proseguir al blanco, en tanto que el Señor viene por nosotros o nos llama a su presencia. Eso es lo que buscamos, hermanos. Estar firmes, constantes en la palabra del Señor, para que sea el instante que sea el que Dios haya determinado para este portentoso evento, tú estés listo, tú estés lista para que nos vayamos con el Señor en el instante que Él lo determine. Nos vayamos y vivamos eternamente con Él. Ya no solo prosiguiendo al blanco, sino habiendo llegado al blanco y habiendo sido transformados, como dice aquí, este cuerpo, el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria.
Y la manera en que termina este versículo y el capítulo entero, dice, por la operación con la cual puede también sujetar a sí todas las cosas. Perdón que haga esta pausa, hermanos, pero cuando escucho estas palabras, me conmueve y me simbra, porque cuando pensamos en todas las cosas, a lo mejor pensamos en las cosas que vemos aquí, pero en realidad no dimensionamos todas las cosas. Eso quiere decir nuestro sistema solar, nuestra galaxia, el universo entero, que son creación del Señor. Esas son todas las cosas y están sujetas a Él. Por el poder que las sujeta, con ese poder nos va a transformar. Pero además no solamente porque puede, sino particularmente porque te ama. Como lo vimos el 24, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en Él, no te debes perder. Si tú crees en Él, debes proseguir al blanco. Si lo hacemos día con día y ayudamos a los nuestros y a nuestros cercanos a que lo hagan día con día, como familias, como matrimonios, como familias extendidas, estaremos prosiguiendo al blanco y estaremos yendo hacia la vida eterna juntos, no individualmente, no por separado, no cada quien cuando pueda o como pueda, no, como uno solo, en familia y como uno solo, como familia de Cristo, como hermanos en la fe. Y así los que hoy nos vemos aquí, en el momento que Dios lo determine, estaremos allá con Él. La condición es, prosigue al blanco, hoy. Porque el blanco no es aquí, no es en enero, no es a junio, no es a diciembre del 26, no, el blanco es a la eternidad. Y eso es lo que debemos pensar. Prosigo al blanco. Porque esta transformación de nuestros cuerpos está próxima, verdaderamente muy próxima. Tengamos conciencia de ello, hermanos, y vivamos prosiguiendo al blanco de esta manera. Que Dios les bendiga, hermanos.